continuación vamos a explicarles lo que es una función decreciente y monótona decreciente. Para saber qué es una función decreciente, primero tenemos que saber qué es una función monótona. La función monótona f se llama monótona si la función f es creciente o decreciente. Ahora les voy a explicar qué es una función decreciente. La función f se llama decreciente si para todo par x1 y x2 pertenece al dominio de la función se tiene. Acá tenemos un gráfico de una función decreciente. Tenemos que x1 es menor que x2 y por lo tanto la función de x1 es mayor a la función de x2 porque en el gráfico se evalúa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bueno, en este caso yo explicaré sobre la función decreciente, pero en un intervalo. Sean A y B dos elementos del dominio, tales que A sea menor a B, y formando el intervalo A-B. Una función es decreciente entre A y B si para cualquier par de puntos x1 y x2 del intervalo, tales que x1 sea menor que x2. Se cumple entonces que f función de la x1 es mayor que la función de x2. Es decir, es decreciente en el intervalo A y B si al aumentar la variable independiente x disminuye la variable dependiente y. Bueno, y en este gráfico se puede ver todo lo que he explicado, que al aumentar la variable independiente que es x y disminuir la variable dependiente y, pues se forma la curva de decrecimiento en los intervalos A y B. Tenemos un ejemplo sobre función decreciente en un intervalo. Nos piden estudiar y demostrar que la función f de x es igual a x al cuadrado es decreciente en los intervalos menos 2, menos 1. En menos 2, menos 1, los extremos del intervalo son a es igual a menos 2 y b es igual a menos 1. Veamos, por ejemplo, en el x sub 1 igual a menos 1,8 y en el x sub 2 igual a menos 1,2. Reemplazamos y tenemos una función de x sub 1 donde reemplazamos de nuevo por el 1,8. Y de ahí lo elevamos al cuadrado y me va a salir 3,24. De ahí tenemos la función x sub 2, donde reemplazamos menos 1,2 y de ahí lo elevamos al cuadrado y tenemos un resultado de 1,44. De ahí podemos ver que la función de x sub 1 va a ser mayor que la función de x sub 2. Y al obtener esto vemos que es una función decreciente. Jennifer Farfán Romero, Judith Jauregui Palacios, Silvia López Jiménez.